A continuación, veremos la segunda parte de los fundamentos teóricos en relación al curso de operación de autoclaves. Bueno, en esta diapositiva quiero que examinemos lo que es el calor sensible y el calor latente. Si ustedes se fijan, el calor sensible es un incremento de temperatura. Si ven bien ustedes ahí, es desde el cero, ¿no es cierto?, que está en líquido, hasta los 100 grados. Eso es un calor sensible. Empezó a calentarse el líquido, se calentó, pero no hubo un cambio de fase. Siempre siguió siendo líquido. Cuando llega a los 100 grados, se empieza a mantener el calor. Cuando ustedes llegan a 100 grados y están en un punto de ebullición, van a seguir aplicando calor, van a poder colocar un termómetro y van a ver que sigue manteniéndose en forma constante en 100 grados. ¿Qué pasa en ese periodo? En ese periodo se habla de un calor latente. ¿Por qué? Porque es un calor que se mantiene pese a que haya un aumento o una permanencia del estímulo, por ejemplo, del fuego. ¿Por qué razón? Porque es en esta fase cuando toda la energía calórica se ocupa en transformar el líquido en vapor. Si ustedes se fijan, se mantiene este calor latente. Y luego me dirán, ¿por qué hay un ascenso nuevamente? Porque logramos un ascenso para cuando tenemos todo convertido en vapor. Y es ahí donde hacemos el vapor sobrecalentado. Y aquí tenemos la definición. El calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido, por ejemplo, o de líquido a gaseoso, como lo vimos en la diapositiva anterior. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el mismo pensamiento que yo les expliqué antes, que se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte solamente para un cambio de fase y no para un aumento en la temperatura. Luego tenemos el calor sensible, que es la energía calorífica que suministrar a un cuerpo o un objeto hace que aumente la temperatura, pero sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su fase. Así es que esto es súper importante que lo tengamos en cuenta para lo que es la transformación, por ejemplo, de líquido en vapor en el caso del autoclave. Entonces, ¿cuál es una de las preguntas que puede aparecer cuando hagamos la prueba en el Ceremi? Es de qué forma se puede transferir el calor, o la forma de transferencia del calor es alternativa A por conducción y radiación, alternativa B por conducción y convección, alternativa C por radiación y convección y alternativa D por conducción, radiación y convección. Unos minutos para pensar y luego decimos que... Y la respuesta correcta, muy fácil, es por conducción, radiación y convección. Bueno, ya sabemos que las moléculas de los cuerpos están en movimiento. El promedio de las energías de esta molécula es lo que nosotros denominamos temperatura y se cuantifica con un termómetro. Entonces nos podemos preguntar cuál es la diferencia entre calor y temperatura. La verdad que es bastante complejo diferenciar para nosotros que no trabajamos en el mundo de la química o de la física.
Pero la definición más fácil que encontré fue que el calor es la suma de todas las energías dentro de un cuerpo. Por otra parte, la temperatura es el promedio de las energías en un cuerpo. De modo que acá, en el ejemplo que les puse en gráfica, van a ver un objeto que tiene 1000 cc, por ejemplo, de agua y tiene 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque todas las energías finalmente van a promediar esos 100 grados Celsius. Sin embargo, el otro tiene 20 cc. Y esos 20 cc también tienen 100 grados Celsius porque es el promedio de las energías. Pero si nosotros pensáramos cuál de ellos tiene más calor, el que va a tener más calor va a ser aquel que tiene mayor volumen, porque la suma de todas las energías va a ser mayor que el promedio. Veamos las unidades de temperatura. Bueno, dentro de las unidades de temperatura, nosotros nos vamos a encontrar con el Fahrenheit, con el Celsius y con el Kelvin. Acá habla, ¿no es cierto?, del cero absoluto. Lo que pasa es que Kelvin estableció este cero absoluto, que es la temperatura más helada que se puede medir y que corresponde a menos 273 grados Celsius o a menos 459 grados Fahrenheit. Nos hablan también, ¿no es cierto?, de las otras medidas y cómo podemos ir haciendo equivalencia con ellas. Vamos a ver. Por ejemplo, para yo poder transformar de Fahrenheit, ¿no es cierto?, a Celsius, yo voy a restar en la segunda fórmula que vemos aquí, ¿no es cierto?, Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Si yo quiero hacerlo al revés y quiero saber cuánto Fahrenheit tengo, entonces yo los Celsius los voy a multiplicar por 1,8 y le voy a sumar 32. Y Kelvin realmente es bastante fácil porque para transformarlo, solamente si quiero transformar de Celsius a Kelvin, sumo 273.15 y si no, los resto. Es fácil, ¿no es cierto? Ahí les puse algunos ejemplos, ¿no es cierto?, en relación a lo que significa Kelvin, ¿no es cierto? Y para 200 Kelvin, eso significa que hay menos 73 grados, porque yo a los 200 Kelvin le resto 273 y me va a dar los menos 73. Si yo tengo 432 Kelvin, entonces los 432 le resto 273 y voy a tener 159. Ahora, al contrario, si yo quiero saber, quiero al revés, ¿no es cierto? Tengo 100 grados Celsius y digo, oh, 100 grados Celsius, ¿cuántos Kelvin serán? Yo tomo los 100 Kelvin y le sumo 273. Y por lo tanto, 373 Kelvin. O sea, súper fácil. Con Fahrenheit podríamos decir que es un poquitito más complicado, pero si yo tengo 20 grados Fahrenheit, yo voy y digo, a ver, los 20 le resto 32, lo divido por 1,8 y me va a dar menos 6,67 grados Celsius. Lo mismo al revés, si tengo 10 grados Celsius y yo quiero saber cuántos Fahrenheit serán, tomo el 10 de los Celsius, lo multiplico por 1,8 y le sumo 32 y ahí voy a tener 50 grados Fahrenheit. Y ahora viene lo entretenido. Tarea. Esta tarea quiero que ustedes la resuelvan, por favor, para que después la podamos discutir. Y aquí tenemos unos pequeños problemas que están muy fáciles, la verdad, ¿ya? Como por ejemplo el número 3 que nos dice que en un día invierno la temperatura de un lago cerca de la ciudad de Montreal
en Canadá, es de 20 grados Fahrenheit. ¿El agua estará congelada o no estará congelada? Ustedes me lo dirán. Vamos a hablar ahora acerca de la presión. ¿Qué es lo que es la presión? La presión es una magnitud física que va a medir la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por una unidad de superficie y va a servir para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante. ¿Ya? Suena un poco complejo, pero en realidad la presión, si nosotros tomamos nuestra mano y presionamos la mesa, esa es presión. Eso es lo que nosotros estamos ejerciendo. Entonces, en resumen, la presión es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre una superficie. Si lo expresáramos en una fórmula, diríamos que la fuerza ejercida dividida por el área de contacto me va a dar la presión. Y aquí hay un aspecto importante que hay que destacar. Mientras menor sea la presión atmosférica, menor será la temperatura de ebullición. ¿Por qué razón? Porque como las moléculas del agua van a estar menos presionadas por esta disminución de presión, por lo tanto les va a costar menos moverse, menos desplazarse. Entonces la temperatura de ebullición disminuirá. Bueno, en este ejemplo podemos identificar claramente lo que les expliqué en la diapositiva anterior. Si nos damos cuenta, a medida que subimos las montañas, la temperatura de ebullición va a ir disminuyendo. ¿Por qué razón? Porque la presión va a disminuir también. Por el contrario, si nosotros pensáramos, a ver, vamos a hervir agua bajando, ¿no es cierto?, al fondo del mar, si vamos a ir a ver a Bob Esponja que vive en el fondo del mar, y nos vamos a dar cuenta que a 30 metros nos va a pasar algo similar a lo que nos pasa con nuestro autoclave. Por lo tanto, el punto de ebullición va a aumentar y lo más probable es que sea a 134 grados que hierva nuestra agua. Fijémonos, ebulle, ¿no es cierto?, el agua a 100 grados a nivel del mar. Si estamos en Ciudad de México, ya va a ebullir a 92, porque va a estar sobre el nivel del mar, y en el monte Everest va a ebullir a 75 grados Celsius. ¿Se fijan? A medida que vamos subiendo en altura, la temperatura que necesitamos para transformar de líquido a vapor va a ser menor. Contrario sería si fuéramos descendiendo. Vamos a ver cuáles son las unidades de presión. Tenemos varias unidades de presión. Aquí ya nos complicamos un poquitito más, la temperatura más sencilla, las unidades de presión un poquitito más complejas. Yo destaqué en rojo acá las que son más relevantes y las que nos vamos a encontrar, como por ejemplo la atmósfera técnica, que se abrevia AT, la atmósfera estándar, que es cuando nosotros hablamos de una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio, ya esa es la atmósfera estándar. Tenemos también el bar, tenemos los milímetros de columna de mercurio o milímetro de mercurio, Pascal y PSI, que es usado en el Reino Unido y en Norteamérica, y de pronto tenemos algunos equipos que nosotros recibimos en PSI. Por tanto, es importante conocerlo. Ya pues, veamos la equivalencia. Les puse esta tablita, después la verdad es mucho buscar porque me pareció que era la más fácil, para que ustedes la tengan, la conserven, ¿ya? Y puedan mirar lo siguiente. Por ejemplo, esto se ve hacia
la derecha. Si ustedes se fijan, un PSI va a equivaler a 0,0680 atmósferas. Va a equivaler a 0,0703 kilogramos partido por centímetro cuadrado, que esa es la atmósfera técnica. A 70.31 columnas de agua, a 51.72 milímetros de mercurio, bar 0,0689 y a los pascales, que son newton partido por metros cuadrados, a 7.142. De modo que lo único que yo tengo que hacer para poder transformar, si tuviera, por ejemplo, 40 PSI, sería multiplicarlo por cualquiera de los otros valores y de esa manera yo podría tener, ¿no es cierto?, la conversión. Lo mismo hago con la atmósfera, que equivale a 14,7 PSI, a 1,033 atmósferas técnicas, a 1,033 columnas de, perdón, a 1033 columnas de agua, a 760 milímetros de mercurio, etc. Y de ese modo, usando esta tabla, puedo hacer todas las conversiones de presión que yo necesite. Ahora, ¿qué es lo que es la atmósfera técnica? El kilogramo por centímetro cuadrado es una unidad de medida que es muy utilizada como valor en presiones en sistemas de aire y gases comprimidos, por eso se las traje a colación, y su simbología habitual es kilogramos partido por centímetros cuadrados. Aunque en realidad lo correcto sería definirlo como kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. También recibe el nombre de atmósfera técnica, AT, y su valor equivale al de la presión absoluta en bar. O sea, un bar es igual a una atmósfera técnica. Ya pues, aquí hay un problemita para que empecemos a pensar y empecemos a complicarnos en este mundo las conversiones que se incluyen en la prueba para operador de autoclave y que siempre nos está complicando. Dice así: si su manómetro registra normalmente una presión de 75 libras partido por pulgada y se requiere reemplazarlo por otro, pero este se encuentra graduado en kilos partido por centímetro cuadrado, ¿cuánto debería marcar el nuevo instrumento? ¡Oh, qué terrible! Nos empiezan a poner, ¿no es cierto?, un montón de nombres y cosas extrañas que se nos hace un mundo. Pero en realidad las libras partido por las pulgadas al cuadrado no son otra cosa que PSI y los kilos partido por centímetros cuadrados son nuestras atmósferas técnicas. Entonces podemos recurrir a la tabla que vimos anteriormente y ver la equivalencia. Unos minutos para que lo hagan. A ver si me ganan en el tiempo y pueden tener la respuesta antes que se las dé yo. A buscar la tablita con calculadora, a sacar la equivalencia. Si es necesario, paren el video para que lo hagan y pueda ser así más efectivo el aprendizaje. Vamos con la respuesta y ahí la tenemos. Si nos fijamos en rojo, yo les marqué la equivalencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que este PSI que tenemos de 75 multiplicarlo por los 0,0703 y nos va a dar 5,27 kilogramos partido por centímetro cuadrado. ¿Ven qué fácil? Esta es una pregunta de conversión que les puede salir. Por lo tanto, atención y tienen que tenerlo, ¿ya? Y tienen que saberlo para poder realizarlo.
Bueno, damos por culminada la primera unidad. Les recomiendo que la vuelvan a revisar varias veces, que hagan las tareas y luego pasen a las siguientes unidades. Mucho éxito.